hermanos, Marla y Lona, con un mensaje absolutamente poderoso, maravilloso, pero también un mensaje inquietante, un mensaje que redarguye. Y vamos a comenzar hoy este tema con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿acaso Dios habrá moldeado la vida de sus hijos en el Antiguo Testamento y la historia de su iglesia de manera a prefigurar los personajes y los eventos finales que habría de vivir la última generación? A esa pregunta nosotros vamos a responder sí. La Biblia parece indicar esto. Vamos a comenzar con una escritura muy conocida por todos ustedes, que es 1 Corintios 10:11, y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. En griego la palabra ejemplo es tupos, y están escritas para amonestarnos. Y la palabra para amonestarnos en griego es noutesía. ¿A quienes han alcanzado los fines de los siglos? Vamos a recapitular, vamos a leer esta escritura de nuevo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a descomponer esta escritura porque hay tres partes. Comienza diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Es decir, hay una razón por la cual les acontecieron estas cosas. Un propósito. Y estas cosas están escritas para amonestarnos. Y la palabra amonestar en griego, noutesía, como lo dijimos, también significa instrucción, edificación, advertencia, consejo. Así que primero se nos dice: estas cosas les acontecieron con un propósito que era servirnos de ejemplo a nosotros. Número 2, están escritas para amonestarnos, para aconsejarnos, para advertirnos, para instruirnos también, para edificarnos. Muy bien. ¿A quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que aquí la Biblia nos está diciendo que Dios determinó el patrón de los eventos del Antiguo Testamento con el propósito de beneficiar a nosotros, la última generación. ¿Y beneficiarnos de qué manera? Indicándonos, prefigurando cuál sería el patrón de los eventos del tiempo del fin. Es decir, esto, hermanos, es algo absolutamente poderoso. Esto es una aseveración, una declaración absolutamente poderosa. Porque en general, cuando leemos esta escritura, nos focalizamos sobre el hecho de que estos eran tipos, sombras, figuras de lo que habría de venir. Cierto, pero el comienzo del versículo nos está diciendo que Dios moldeó la vida de ellos, que Dios moldeó esta historia, moldeó esas vidas, las determinó con un patrón determinado, el cual prefiguraba el patrón de los personajes y los acontecimientos del tiempo del fin. Y yo pienso, hermanos, que esto es absolutamente asombroso. Que esto que hemos visto, cómo Dios moldea las vidas de las personas y los eventos de la historia sagrada. Esto, hermanos, es entonces un principio bíblico sobre el cual nosotros vamos a partir hoy en nuestro estudio. Nosotros vamos a partir de este primer principio bíblico de que Dios
no solamente nos dio estas cosas por escrito para nuestro beneficio, sino que estas cosas sucedieron para nuestro beneficio. ¿Ven? Estamos añadiendo, no es solamente que se escribieron para nuestro beneficio, es que ocurrieron para nuestro beneficio, ocurrieron de tal manera a prefigurar eventos del tiempo del fin. Y esto yo pienso que es algo absolutamente asombroso, maravilloso, impresionante, que nunca hemos resaltado, que nunca se ha destacado. Porque siempre, como dije, siempre nos hemos limitado a decir fueron escritas para nuestro beneficio. Sí, pero primero, antes de que fueran escritas, sucedieron y sucedieron para nuestro beneficio. Vamos a continuar. El estudio de hoy, el tema de hoy, se basa sobre un segundo principio bíblico que dice que Jesús es el centro de las Escrituras. Todas las Escrituras nos hablan de Jesús, que sea Antiguo Testamento, que sea Nuevo Testamento. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios apunta a Jesús. Y vamos a leer la evidencia en 2 versículos. Primero vamos a leer Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es Jesús hablándole a sus discípulos, hablándole no a los discípulos, hablándole a los escribas y fariseos. Y en segundo lugar tenemos Hebreos 10, versículo 7, donde también dice Jesús: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, los rollos, Viejo Testamento, Antiguo Testamento, hablan de Jesús, apuntan a Jesús, están escritos sobre Él. El tercer principio bíblico que vamos a aplicar en nuestro tema de hoy, en nuestro estudio, es uno un poquito más complejo. Lo hemos ya mencionado en estudios precedentes y lo hemos llamado el principio de simetría y paralelismo. ¿Y en qué consiste este principio? Este principio consiste en una enseñanza que el Espíritu Santo nos da. Es el Espíritu Santo quien enseña, es el Espíritu Santo el Maestro. Y el Espíritu Santo, cuando nos quiere enseñar, utiliza esta metodología llamada comparando lo espiritual a lo espiritual. Y vamos a leer cómo la Biblia describe este mecanismo, este procedimiento, en 1 Corintios 2, versículos 12 y 13. Y la palabra de Dios dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, es decir, lo que Dios nos ha dado. Así que lo primero que hay que señalar es que el espíritu que viene de Dios nos enseña o hace que sepamos lo que Dios nos ha concedido, nos ha dado. Es decir, que estamos en terreno seguro. Estamos en el terreno de Deuteronomio 29:29. Lo que está escondido, lo que está ocultado, lo que no se revela, le pertenece a Dios. Pero lo que ha sido revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Así que estamos bien en terreno seguro. Son cosas que han sido reveladas. Si lo vemos con esta metodología, es que ha sido revelado. Y el segundo versículo, 1 Corintios 2:13, dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y en español dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una mejor traducción de esa palabra griega sería comparando lo espiritual a lo espiritual. También podríamos decir combinando lo espiritual a lo espiritual. Pero en este contexto la mejor traducción sería comparando. Así que acomodando no es la mejor traducción, sería mejor comparando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo nos enseña, Él es el Maestro, nos toma de la mano, y Él va a utilizar esta metodología comparando lo espiritual a lo espiritual. Más concretamente,
El Espíritu Santo nos va a llevar a considerar ciertos pasajes de la Biblia y nos va a llevar a comparar un pasaje con el otro. Esto se llama pasajes paralelos. ¿Cómo vamos a identificar cuáles pasajes vamos a comparar? Y bien, ese es el Espíritu Santo que nos indica cuáles son los pasajes que vamos a comparar. No somos nosotros quienes escogemos, sino el Espíritu Santo nos lleva de la mano, nos conduce en nuestro estudio de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos guía a seleccionar ciertos pasajes, los cuales vamos a poder identificar porque tienen elementos comunes. Y estos pasajes que tienen elementos comunes, nosotros los vamos a comparar, comparando lo espiritual al espiritual, y vamos a terminar con lo que se llama pasajes paralelos. Pero los pasajes paralelos es solamente el comienzo de esta metodología. El Espíritu Santo nos va a permitir identificar, ir más allá. Al comparar estos pasajes, el Espíritu Santo nos permite identificar tipos, sombras, figuras. Todo esto es muy familiar, ¿no? Para el pueblo adventista, nosotros estamos muy familiarizados con todo lo que es tipo, antitipo, sombra, realidad. Estamos muy familiarizados con todo esto gracias al santuario. ¿Y por qué el Espíritu Santo utiliza esta metodología? Sobre todo cuando se trata de apuntar hacia los eventos del tiempo del fin. Y la razón es que al utilizar esquemas o figuras simples, patrones simples podríamos decir también, el Espíritu Santo nos permite comprender realidades más complejas, eventos, por ejemplo, más complejos. Por ejemplo, de esta manera es como el Señor nos ha permitido entender que la realidad de todo el plan de salvación estaba prefigurado en el santuario terrenal, el antiguo santuario hebreo del pueblo de Israel. Ese santuario con todas sus fiestas, con todos sus apartamentos, con todos los ritos y sacrificios y otros rituales, servicios que se practicaban allí, todo ese sistema apunta a una realidad más compleja, que es todo el montaje del plan de salvación, que tomará 7.000 años para ser completado. Ahora, nosotros lo que nos aprestamos a estudiar hoy es una alegoría del Viejo Testamento, la cual prefigura de manera asombrosa la última cronología de los eventos del fin. Y voy a resumir cuáles son los tres principios bíblicos sobre los cuales nosotros estamos fundando nuestro estudio de hoy. Y la razón por la cual lo hago es porque quiero que estemos confiados, que estemos serenos, de que no nos estamos embarcando en algo cuestionable, sino que estamos sólidamente arraigados en sana doctrina, en principios bíblicos, principios de interpretación que son sólidos, que son aceptados y que tal vez ustedes están descubriendo por primera vez. De hecho, hay uno nuevo, que es el primero que hablamos, pero vamos a ver entonces estos tres principios bíblicos para cerrar este capítulo y entrar de lleno en el tema de hoy, en esta historia del Antiguo Testamento, la cual nos va a prefigurar toda la cronología del último segmento de tiempo del fin. Número 1, dijimos, Dios moldeó, determinó, definió las vidas de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia del Antiguo Testamento, pensando en la última generación para revelarnos el patrón de lo que había de suceder al final del tiempo. Número 2, dijimos que el segundo principio bíblico es que toda la Biblia está escrita sobre Jesús. Este es un principio bíblico que nos da Jesús mismo. Y nos indica que todas las escrituras nos hablan de Jesús de alguna manera y apuntan a Jesús. Toda su vida, su ministerio y en particular su última obra en el santuario celestial.
Y número 3, el último principio que acabamos de ver, que es cuando el Espíritu Santo nos quiere llevar de la mano, nos quiere hacer entender cosas que no hemos entendido, nos quiere dar nueva luz sobre un tema, nos quiere revelar cosas también que tal vez no han sido reveladas de manera completamente clara o que no han sido reveladas sino parcialmente. El Espíritu Santo utiliza el principio de simetría y paralelismo para llevarnos a comparar lo espiritual a lo espiritual a lo espiritual, un pasaje con otro pasaje, y a identificar entonces tipos, figuras, sombras de lo que ha de venir. Y de esta manera, al examinar la sombra, al examinar el modelo, al examinar la figura, al examinar el tipo, podemos entender realidades más complejas, más profundas, las cuales son reveladas o son manifestadas más exactamente en el antitipo, en la realidad más compleja a la cual apuntan estos tipos. ¿Qué debemos entender por esto? Que el Señor tiene un amor muy grande, muy grande hacia nosotros, y que Él quiere que nosotros obtengamos la victoria final, y que por esta razón el Espíritu Santo nos instruye para que podamos obtener la victoria final, obtener el sello de Dios en nuestra frente y recibir la lluvia para terminar esta gran obra del plan de salvación. Ese es el propósito por el cual el Señor nos manifiesta su amor de esta manera, para que podamos estar confiados en su amor, pero también para darnos la victoria y que podamos trabajar juntos con Él y con toda la hueste celestial, los ángeles de luz, para terminar la obra en el mundo. Nuestro tema de hoy se llama Las coronaciones de Jesús y la lluvia. Así que antes de ir más lejos, hermanos, vamos a orar. Padre amante, Padre querido, en esta hora, Señor, acudimos a tu santa presencia, pidiendo, Padre amado, que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, que tú estés también con nosotros, Señor, que tu Espíritu nos tome de la mano, nos conduzca a toda la verdad, nos muestre cosas a venir y que podamos entender, Señor, la maravilla de cómo tú has moldeado la vida de tu pueblo de manera a prefigurar para la última generación las cosas que han de venir y las cosas para las cuales debemos estar preparados. Señor, este tema es asombroso en su belleza y en el gran amor que nos revela, el gran amor que tú tienes por nosotros. Yo te pido, por favor, Señor, que tú retires todo espíritu de distracción, que tú nos des un espíritu abierto, un corazón receptivo para recibir estas lindas y hermosas y poderosas verdades. Y lo pedimos todo por fe en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta alegoría que vamos a estudiar hoy es una historia que se desarrolla sobre cierto número de años, y ella comienza en Primera de Crónicas 21 y se extiende hasta Segunda de Crónicas capítulo 7. Y la Biblia nos da un segundo testigo que se encuentra en Segunda de Samuel 24, comienza allí y se extiende hasta Primera de Reyes capítulo 8. Así que vemos que la Biblia nos da dos testigos, hay dos versiones, dos narrativas de esta misma serie, concatenación de eventos, no secuencia de eventos, cronología de eventos. Y esta historia comienza con el rey David, que hace un censo del pueblo de Israel y de Judá. Ustedes recuerdan este evento, el Señor castigó a David, ¿se acuerdan? Y este relato termina con Salomón, que ha sido coronado rey, construyendo e inaugurando el primer templo. En esta alegoría, el rey David representa a Dios el Padre y Salomón, la sabiduría, representa a Jesús. Vamos a comenzar
por Primera de Crónicas 21 hasta Segunda de Crónicas 7. Y lo que vamos a hacer es que rápidamente nosotros vamos a simplemente relatar de manera absolutamente rápida los sucesos principales en esta cadena de sucesos. El relato comienza cuando David manda a Joab y a sus hombres a hacer un censo del pueblo de Israel y de Judá. Dios no está complacido con esta decisión de David y el Señor envía pestilencia. 70,000 personas mueren en la pestilencia que duró 3 días. El ángel del Señor envía a David un mensaje a través de su profeta Gad y le dice a David de construir un altar en la era de Ornán el Jebusita. El Jebuseo, perdón. Jebusita en inglés, pero en español el Jebuseo. Y David obedece, David compra la era de Ornán y David construye allí un altar. Ustedes saben que la era es el lugar donde se separa el trigo de la cizaña. Bien, David ofrece un sacrificio sobre este altar y Dios contesta con fuego, señalando que el sacrificio le es aceptable. Continuemos. Luego de esto, David proclama rey a Salomón. Esta es la primera proclamación de Salomón como rey. Es el primer ungimiento del rey Salomón. Luego, ¿qué sucede? David comienza a hacer preparativos para la construcción del templo. Él empieza a acumular y a traer oro, plata, bronce y hierro, 4 metales que no son muy conocidos a causa de la profecía de Daniel 2, oro, plata, bronce y hierro. Luego, ustedes recuerdan que el Señor no le permitió a David construir el templo porque era un hombre de guerra que había derramado demasiada sangre. Pero el Señor le reveló a David, porque el Señor amaba a David grandemente, el Señor le reveló a David el patrón, el modelo según el cual se debía construir el templo. Como ustedes todos saben, pues le dijo que su hijo sería quien había de construir el templo. Así que David ordena la casa del Señor, es decir, David reorganiza la casa del Señor. No la va a construir, pero reorganiza completamente los sacerdotes y los levitas, los músicos y los cantores, reorganiza también los porteros y oficiales e incluso los principales y los jefes de su gobierno. Así que David hace una gran reorganización en todo lo que tiene que ver con los servicios del templo, la manera en que se llevaban los servicios del templo y también reorganiza su gobierno. ¿Qué sucede después? Salomón es proclamado rey por segunda vez. Salomón es ungido rey por segunda vez y es solamente ahora que Salomón se sienta en el trono de su padre y es establecido como rey de Israel. A continuación, Salomón hace sus propios preparativos para la construcción del templo. Recuerden que él tenía que organizar todos los trabajadores que iban a trabajar en la construcción del templo. También tenía que hacer traer los materiales de construcción como la madera y otros materiales. Y él tuvo que organizar todo esto, conseguir mercaderes que pudieran transportar, transportar y entregar todos estos materiales de construcción.
Cuando se completa el templo, Salomón hace una ceremonia de dedicación del templo y de sacrificio. En ese momento se trae el arca y la gloria de la Shekinah llena el templo. Los sacerdotes ya no podían ministrar y tuvieron que salir del templo porque la gloria de Jehová llenó el templo. Salomón ora para dedicar el templo al Señor. Fuego baja del cielo y consume los sacrificios. Y finalmente el pueblo regresa a sus casas. Cada cual regresa a su casa después de haber celebrado durante 14 días. Y esos 14 días se constituyen de 7 días de la inauguración del templo y 7 días de la fiesta de las cabañas o la fiesta de tabernáculos. Así que esta es la primera alegoría, esta es la primera, en realidad, perdón, es una sola alegoría, pero esta es la primera versión de esta narración que encontramos. Esta es la primera versión de esta historia que encontramos, como hemos dicho, en Primera y Segunda de Crónicas y luego en Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Así que aquí estábamos en la versión del libro de Crónicas y ahora, como hemos dicho que esto prefigura acontecimientos del tiempo del fin, nosotros vamos a entender, vamos a empezar a montar el rompecabezas entendiendo a qué eventos apuntan estos eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar con el contaje del pueblo de Israel. Este evento apunta al contaje de los 144,000 del tiempo del fin. ¿Qué sucede después? Dios envía la pestilencia. Y de hecho en Crónicas se nos revela que la pestilencia es la espada de Dios, es la espada del Señor. Quiere decir que es el Señor quien envía la pestilencia. Es Dios quien envía la pestilencia. ¿De qué pestilencia podría estar hablando este texto en el tiempo del fin? Hermanos, no se trata de una pestilencia a venir, no se trata de una pestilencia que estuviera tal vez comenzando, se trata de la pestilencia que estamos atravesando en este momento desde hace algún tiempo y es la pestilencia del COVID. El evento donde el Señor, para detener la plaga, para no seguir matando a los hijos de Israel, el Señor a través de Gad, pero realmente el mensajero es el ángel del Señor, le dice a David: tienes que construir un altar y allí ofrecerle sacrificios al Señor. ¿A qué apunta este evento? Este evento apunta, hermanos, a la ofrenda, el sacrificio viviente, el sacrificio vivo de los 144,000, los cuales son ofrendados al Señor como las primicias de la generación del fin, de los salvos, ¿no? De la generación del fin. Así que los 144,000, cuando el Señor responde por fuego para indicarle a David que su sacrificio es aceptado, esta respuesta de fuego nos indica la unción del Espíritu Santo sobre los 144,000 para que ellos puedan llevar a cabo su misión muy particular del tiempo del fin. Y de eso hablaremos más tarde. ¿Qué sucede después? Recuerden que David proclama a Salomón rey de Israel por primera vez y Salomón es ungido por primera vez. Esto corresponde al ungimiento de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores por primera vez. Porque como Salomón, Jesús será ungido 2 veces como Rey.
Ya Jesús fue ungido como sumo sacerdote, pero ahora Jesús será ungido como rey en 2 ocasiones diferentes, en 2 eventos diferentes. Cuando Jesús es ungido como rey por primera vez, ahí es cuando se derrama la lluvia temprana. Y esto indica el cierre de gracia para el pueblo remanente. Esto lo encontramos en Apocalipsis 8. Hoy no vamos a tener tiempo para poder completamente escudriñar Apocalipsis 8, pero eso lo haremos en la segunda parte de este mensaje, de este tema, donde vamos a estudiar muy en detalle toda la evidencia en el Nuevo Testamento de la interpretación que yo les estoy planteando hoy de estos eventos. La evidencia muy detallada la vamos a estudiar en la segunda parte de este tema. Así que por hoy simplemente vamos a aceptar la alegoría y aquello a lo cual ella apunta, y en la segunda parte vamos a demostrar toda la evidencia bíblica de estas afirmaciones. En todo caso, entendamos que cuando se derrama la lluvia tardía, cuando se derrama la lluvia temprana, esto apunta al cierre de gracia para el pueblo de Dios, el pueblo remanente. Recuerden que el juicio comienza por el pueblo de Dios, por la casa de Dios, primera de Pedro 4:17. Cuando David comienza la preparación para la construcción del templo, el Señor está preparando a su iglesia para el zarandeo y para la reorganización a venir. El Señor está preparando a esa iglesia para ser reorganizada. Y cuando David comienza a reordenar, a reorganizar la casa de Dios y todos los servicios del servicio levítico, del sacerdocio levítico, y de todos los ritos y todos los cantos y las alabanzas y todo lo que se llevaba a cabo en el templo, todo esto apunta a la reorganización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual ocurrirá después del zarandeo y después del cierre de gracia. El Señor va a reorganizar su pueblo para que podamos ir a terminar la obra, y esta reorganización se hará conforme a un plan divino, a un modelo divino. Cuando Salomón es proclamado rey por segunda vez, ya el pueblo de Dios reorganizado, la iglesia militante que se hace iglesia gloriosa, ya esta iglesia ha terminado la obra. En ese momento suena la séptima trompeta, indicando el cierre de gracia para el mundo, y la lluvia tardía se derrama sobre el pueblo de Dios. Así que Jesús es ungido como rey en el cielo, segundo ungimiento, segunda proclamación, lo cual corresponde a la séptima trompeta, cuando Jesús es proclamado rey, su reino, la llegada del reino de Dios, este último reino que será eterno, es proclamado, y Jesús ahora es establecido y se sienta en el trono del Padre. Aquí caen las plagas, lo cual nos indica que la gracia ha cerrado para el mundo. Ya no hay más intercesor en el santuario celestial. ¿Qué sucede luego? Salomón, como lo hemos dicho, hace preparativos para construir el templo. Esto apunta al pueblo de Dios preparado. El pueblo de Dios está preparado para las bodas del Cordero. El pueblo de Dios está preparado para ir al cielo. Cuando el templo se ha terminado y que Salomón ofrece el templo a Dios en una hermosa oración de dedicatoria, y que la Shekinah gloria, la gloria de la Shekinah llena el templo de tal manera que los sacerdotes no pueden ministrar allí. Esto nos está significando que el número de los súbditos de Dios de todas las épocas
ese número está constituido. El reino de Dios en esta tierra está constituido de todas las generaciones pasadas y de todos los mártires y de todos los de la última generación. Todos los salvos de la última generación con todos los salvos de todas las generaciones precedentes constituyen el reino de Dios en la tierra. Y este número está cerrado, se constituye y se termina, se completa en en este cierre de gracia simbolizado por la gloria de la Shekinah, que impide que haya ministerio en el lugar santísimo. Se cierra la gracia aquí para el mundo. Luego, Salomón ora para dedicar el templo. Nosotros no tenemos una correspondencia perfecta de esta oración, por ejemplo, en Apocalipsis o en Daniel, pero sí tenemos la oración que Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, donde Jesús dedica a sus discípulos al Padre y hace una hermosa oración de dedicatoria y de intercesión por sus discípulos. Y esta oración en Juan 17 y esta oración que hace Salomón para dedicar el templo prefigura la oración que hará Jesús para dedicar a todo su pueblo, a su Padre, antes de llevarnos con Él al cielo. Próximo evento, cuando el fuego baja del cielo y consume todos los sacrificios. En ese momento, hermanos, Jesús regresa a la tierra. Esto está apuntando al regreso de Jesús en fuego, en ejércitos de fuego. ¿Se acuerdan de Elías cuando vio las carrozas de fuego que los rodeaban? Jesús vendrá a la tierra en caballos o carrozas de fuego y destruirá por fuego a todos los malvados. Así que esto apunta a la destrucción de todos los malvados, comenzando con Anticristo y el falso profeta en el lagar de fuego, y también nos indica la cena. Hay la cena del Cordero, de las bodas del Cordero, pero también hay la otra cena a la cual ninguno de nosotros quiere participar, y esta es la cena donde las aves de los cielos devoran a los cadáveres de todos los impíos. Así que definitivamente esa no es una boda a la cual queremos asistir. Nosotros todos queremos estar en las bodas del Cordero. Luego el pueblo de Dios regresa a casa después de los 14 días de celebración, lo cual apunta, habíamos dicho, 7 días de dedicatoria del templo, 7 días de fiesta de tabernáculos, y esto apunta a los 14 días finales, los 7 días en los cuales Jesús desciende a la tierra con todas las huestes de luz, y los 7 días en los cuales el pueblo de Dios viaja con Jesús de regreso al cielo. Así que hasta aquí nos trae esta alegoría, esta versión, vamos a decirlo así, esta versión de la alegoría. ¿Acaso vemos en el Nuevo Testamento, en particular en el libro de Apocalipsis, pero en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, vemos acaso una confirmación o hallamos una confirmación de que Jesús es coronado 2 veces? Y la respuesta es sí. Tenemos confirmación de esto en el libro de Apocalipsis, pero como ya lo dije, esto lo vamos a dejar para la segunda parte de este tema, que estará disponible en relativamente poco tiempo. Vamos a continuar. David no lograba calentarse. David ya estaba anciano y sufría de frío permanente. Y sus hombres le traen una joven virgen muy hermosa, la cual él no conoce en el sentido carnal, no la conoció carnalmente. Y el nombre de esta doncella virgen era Abishag, y este nombre significa padre de error. Así que mediten en eso, padre de error.
se llama, quiere decir el nombre Abishag. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué otro suceso se produce después? Adonías, que era el cuarto hijo de David, reclama el trono de David y por ende reclama el trono de Salomón, porque ese trono de David le estaba prometido a Salomón. Y Adonías hace una gran proclamación, se proclama rey y ofrece en sacrificio ovejas, ganado, en abundancia. Luego, ¿qué sucede? Natán el profeta visita a la reina Betsabé y la previene, le advierte de que hay un usurpador al trono, alguien que quiere usurpar el trono de David y por ende el trono de Salomón. Y la incita a que vea al rey David y que reclame el trono para Salomón. Entonces los dos van a ver a David, le presentan la situación a David del usurpador y claman a David para que él no permita que Adonías usurpe el trono, sino que el rey unja a Salomón como rey. Así que David ordena a 3 de sus hombres que traigan a Salomón en una mula, como era la tradición en aquel momento, para ungirlo rey. Con aceite del tabernáculo, el sacerdote unge a Salomón rey, se hace una gran proclamación con sonido de trompetas y el pueblo celebra, una gran celebración en Jerusalén. Adonías escucha la muchedumbre, un poco revuelta, y ¿qué sucede? Primero, que todas las personas que están con él lo abandonan, porque viene un mensajero a traerle las noticias de la unción de Salomón y la proclamación de Salomón como rey. Así que Adonías está muy atemorizado, todos los que están con él huyen despavoridos. Adonías se queda solo. ¿Y qué hace Adonías? Se agarra del altar, se agarra de los cuernos del altar. Y Salomón lo deja, es decir, Adonías se disculpa, pide perdón y Salomón le permite continuar su vida. Salomón no lo castiga, no trata de encarcelarlo ni de quitarle la vida, simplemente pues le permite, le dice, vete a tu casa. ¿Qué sucede después? El rey David está a punto de morir y el rey David le da a su hijo Salomón, que ya ha sido ungido rey, le da a su hijo instrucciones sobre cómo ajusticiar a ciertos hombres malvados que han sido culpables de muertes, ¿no? Han tomado vidas. Y luego David muere y en ese momento queda Salomón establecido en el trono. Poco tiempo después, Adonías viene. Adonías viene a ver a la reina Betsabé y le pide a la reina que interceda en su favor frente a Salomón y que le pida a Salomón la mano de Abishag en matrimonio. Y Abishag pues era la joven virgen, la doncella virgen, la cual le ministraba a David y le permitía mantener el calor de su cuerpo. En ese momento, Salomón se levanta, completamente airado, y le ordena a Benaía de matar a Adonías, el usurpador. Así que Benaía, que luego, o Benaía en español, que luego será nombrado el jefe de todo el ejército de Salomón. Este hombre de confianza es a quien Salomón le pide que destruya a Adonías, y él así lo hace. Luego, Salomón desecha al sacerdote Abiatar, que se había aliado con
Adonías, Salomón lo desecha del sacerdocio, lo saca del sacerdocio y le pide también a Benaía de matar a Joab, que era el capitán de los ejércitos de David, quien se había asociado con Adonías. Y detalle interesante, él también se agarró de los cuernos del altar. Ahora, vamos terminando ya con el segundo relato, que como ustedes lo ven es un poco más completo que el primer relato que vimos. Después de la muerte de estos hombres malvados, según el consejo de David, Salomón se encuentra completamente establecido en el reino. Y Salomón se casa con la hija de Faraón. Dios le da entonces a Salomón gran sabiduría para juzgar. Y también, como lo sabemos, le dio a Salomón grandes riquezas y grande majestad como nunca se había visto en Israel. Entonces Salomón hace preparativos para la construcción del templo y le toma a Salomón 7 años para terminar el templo. Ahora vamos a ver proféticamente a qué apuntan estos eventos y sucesos. Vamos a ver. Comenzamos como lo comenzamos en la primera narración, con el contaje de los 144,000. El número está completo. Número 2, la pestilencia. Se desata una pestilencia que mata a muchos del pueblo. Esta pestilencia corresponde a la pestilencia que nosotros estamos viviendo actualmente. Como ya lo hemos dicho, no hay lugar a dudas, esta es la pestilencia del COVID, es la espada del Señor. En la historia se le ordena a David construir el altar y hacer sacrificio en el altar al Señor. Esto corresponde al comienzo del zarandeo del pueblo de Dios. Ustedes saben que la era es, como lo hemos dicho, donde se divide el trigo de la cizaña y el trigo de la paja también. Así que esto corresponde al zarandeo del pueblo de Dios. Así que estamos viendo que la pestilencia comenzó y que en el proceso de esa pestilencia comenzó también el zarandeo del pueblo de Dios. Quiere decir que el zarandeo no es algo que está delante, a lo cual nos estamos acercando, es algo que ya está sucediendo en la iglesia. David ofrece sacrificios en el altar, dijimos que son los 144,000 que son ofrendados al Padre como las primicias de los salvos de la última generación, como las primicias en cierto sentido de la completud de la obra. Dios los unge por fuego del Espíritu Santo y luego vemos aquí cómo la historia se desvía un poco de lo que habíamos visto. Aquí es donde las dos historias se desvían para darnos detalles en una historia que no se encuentran en la otra. Aquí vemos a la doncella Abishag y vamos ahora a descomponer esto para entenderlo. David no lograba calentarse, David sufría de frío permanente. Esta joven es traída para ministrarle al rey, para calentar al rey. Sin embargo, él no la conoció. En la alegoría apunta a que no la conoció carnalmente, pero aquí, ¿a qué está apuntando esto? Abishag, la virgen, representa a las 10 vírgenes de la parábola de Mateo 25. Representa a las 10, las 5 sensatas, las 5 sabias, las cuales están llenas del fuego del Espíritu Santo, las cuales tienen aceite en sus lámparas y le dan fuego al Señor. El Señor se calienta, el Espíritu del Señor se regocija en esas 5 vírgenes sabias, las cuales tienen aceite en sus lámparas. Pero el Señor no obtiene ningún calor de las otras 5 vírgenes, las insensatas, las cuales no tenían aceite en sus lámparas. Así que Abishag representa a las 2. Y
lo que esta historia nos permite entender, gracias al nombre Abishag, el cual significa padre de error. Aquí, por este detalle, entendemos algo muy importante, y es que la tibieza de la iglesia, porque la mujer es la iglesia, ¿no? La tibieza de la iglesia remanente se debe al error. La fuente de la tibieza de la iglesia remanente es el error. Esto lo vamos a profundizar un poco más, pero vamos a continuar ahora. Próximo suceso. Adonías reclama el trono de David y por ende el de Salomón, y sacrifica ovejas y ganado en abundancia, en exceso podríamos decir. Bueno, esto apunta a Satanás y Anticristo, reclamando el trono de Dios y el trono de Jesús. Es decir, el padre del error, el padre de la mentira, el padre del homicidio, el padre de la rebelión, el padre de la transgresión, y el hijo de la perdición están tan identificados como en 2 de Tesalonicenses 2. Recordarán ustedes que no se sabe a ciencia cierta si se está hablando de Satanás o si se está hablando del anticristo, el hijo de la perdición. ¿Por qué? Porque se está hablando de los dos, porque representa a los dos. Y aquí vemos una figura literaria semejante, donde en este proceso de Adonías proclamarse rey, ofrendar sacrificio, etc., se está apuntando a los dos, porque esto es Satanás reclamando el trono de Dios, el trono del universo, y Anticristo reclamando el trono de Jesús como jefe o rey de la iglesia, cabeza de la iglesia, pero también rey del mundo, rey de la tierra, rey de este planeta, el segundo Adán, ¿no? Con soberanía sobre el planeta Tierra. Y que de todos modos Jesús es el heredero del reino de Dios, heredero del reino del trono del Padre. Así que ese evento de Adonías el usurpador apunta a Satanás y Anticristo reclamando el trono de Dios y el trono de Jesús, es decir, el trono del universo y el trono de la tierra, y también el dominio, no la mejor palabra, pero reclamando la autoridad sobre la iglesia. Ahora, el detalle interesante que vamos a ver ahora a qué corresponde es el detalle de ese sacrificio. Adonías hizo este sacrificio abundante, tal vez excesivo, de ovejas y ganado. ¿A qué apunta esto? Esto es muy importante que lo entendamos. Esto es capital que lo entendamos. Que la bestia ofrece sacrificio de sangre a su Dios extraño. Todo esto lo leemos en Daniel 11:38 y también luego lo entenderemos también en Daniel 12:11. Pero aquí específicamente en este asunto de los sacrificios, esto está prefigurando, ¿no?, lo que vamos a encontrar en Daniel 11:38, donde se nos dice de manera muy velada, que el anticristo ofrece sacrificio de cosas preciosas, cosas de un precio inestimable a su Dios extraño. ¿Qué hay más inestimable que la vida misma? Así que esto está apuntando a un sacrificio de muerte, sacrificio de sangre de seres humanos que están siendo ofrendados como sacrificio a cambio de la obtención de un dominio o de un reino terrenal. A los entendidos con pocas palabras bastan, no podemos hablar mucho más de este tema. Yo espero que ustedes estén entendiendo que actualmente hay una supuesta cura, una inyección que está matando, incapacitando
enfermando a millones de personas a través del planeta. Y esto es una ofrenda, un sacrificio de sangre de la bestia a su Dios extraño. Natán el profeta ahora advierte a la reina Betsabé y ambos suplican a David, el rey, de coronar a Salomón como rey. ¿A qué apunta esto? Esto apunta al pueblo de Dios, los hijos de Dios, que tienen el espíritu de profecía, quienes advierten a la iglesia tanto sobre la falsa aparición de Satanás, porque la usurpación del trono del universo se manifiesta concretamente en la tierra, o digamos la tentativa de usurpación del trono del universo se manifiesta concretamente en la tierra por la aparición de Satanás. Satanás aparece como ángel de luz. Al mismo momento que se decreta la ley dominical nacional. Así que Natán advierte a la reina Betsabé que hay un usurpador y le dice que debe pedirle al rey que unja a Salomón como rey. Así que ¿a qué está apuntando todo esto? Esto está apuntando a que los hijos de Dios, como acabamos de decir, el pueblo de Dios que guarda la ley y que tiene el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, ese pueblo remanente advierte a toda la iglesia de que hay un usurpador, de que se trata de una falsa aparición y también previene a la iglesia que hay una ley dominical nacional, la cual es inminente. Así que esta es la advertencia que el pueblo remanente le hace a la iglesia. Y ambos, tanto el pueblo de Dios como mensajero que lleva la advertencia, como la iglesia, juntos van a orar pidiéndole al Señor que derrame la lluvia. Y para que se pueda derramar la lluvia del Espíritu Santo, tiene que haber unción de Jesús en el cielo, porque solamente se derrama el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios cuando haya una unción de Jesús en el cielo, como ocurrió en Pentecostés, en su unción como sacerdocio. Así va a ocurrir en muy poco tiempo, dicho sea de paso, en muy poco tiempo, hermanos, se hará en el cielo la proclamación de Jesús como Rey, su primera unción, y en ese momento se derramará la lluvia temprana. Salté un evento que viene directamente antes, y es hermoso cuando David ordena a sus hombres a que le traigan a Salomón en un burrico. Pues esto apunta cuando el Señor le pide a sus ángeles que traigan a Jesús a su presencia frente al trono. Esto se va a hacer de manera similar a la manera en la cual Jesús fue llevado frente al Padre en Daniel capítulo 7. Daniel 7, versículo 13, para ser exacta. Así que esta presentación de Jesús frente al trono de su Padre para ser ungido rey, esto no lo leemos en el Nuevo Testamento como tal, pero sí tenemos el ejemplo de cómo se hizo la primera vez, cuando fue ungido como sacerdote. Pues de igual manera como sucedió en Daniel 7, sucederá ya en este último, ¿verdad? En esta última generación, sucederá para su ungimiento como rey. El pueblo de Dios, cuando recibe la lluvia temprana, se regocija y hay una gran celebración del pueblo de Dios. Estamos todos felices y gozosos de haber recibido el don del Espíritu Santo. Y estas son las noticias que atemorizan a Satanás y al Anticristo.
Lo vimos en la persona de Adonías, cuando Adonías escucha las noticias, porque un mensajero le trae las noticias de lo que está sucediendo en Jerusalén. Adonías se atemoriza. Esto representa el temor, el pavor prácticamente que sienten tanto Satanás como la bestia, anticristo, al escuchar que el Espíritu Santo se ha derramado, porque ellos entienden muy bien que el pueblo de Dios es imparable. Cuando Dios derrama su Espíritu sobre su pueblo es imparable. Su pueblo tiene gran poder, es invencible. Así que Satanás y Anticristo temen, y este es el evento que se nos describe en Daniel 11, 44. Y luego en Daniel 11, 45 se nos describe cómo el Anticristo entonces se establece como autoridad suprema sobre la iglesia, lo cual coincide también, acuérdense que es unión de iglesia y Estado, así que cuando Anticristo se establece plenamente sobre la iglesia, se agarra de los cuernos de la iglesia, ¿no? Como Adonías, se agarra del poder espiritual, porque el cuerno simboliza poder, el cuerno es un símbolo de poder. Cuando Adonías se agarra de los cuernos del altar, esto prefigura cuando el Anticristo establece su dominio tanto sobre la iglesia como sobre el mundo, el poder temporal, poder espiritual y poder temporal. Y esto comienza la línea de tiempo de Daniel 12, la línea de los 1260 días, de igual manera que cuando Satanás aparece sobre la escena, inicia el contaje de la línea de tiempo de los 1290 días de Daniel 12. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle, vamos a regresar a ese punto. El rey David le da instrucciones a Salomón sobre cómo ejecutar a algunos hombres malvados, al justiciarlos, cómo los debe ajusticiar. Y esto también prefigura cómo el Padre va a aconsejar a Jesús en el momento venido, ¿no? En el momento oportuno, sobre cómo ajusticiar los líderes de la iniquidad, los líderes de la rebelión aquí en la tierra, la última rebelión, que son pues Satanás mismo, el Anticristo, el falso profeta y también, interesante, los 10 reyes de Apocalipsis 17, los 10 reyes quienes reinan con la bestia durante un corto plazo de tiempo y sus ejércitos. Así que los líderes de la iniquidad van a ser severamente castigados. Todo esto corresponde cuando Adonías ve a Betsabé, la reina, y le pide a la reina que interceda y le pida a Salomón la mano de Abishag, la virgen, la cual cuidaba a David, su padre. Este evento corresponde al decreto de muerte. Satanás está pidiendo no matrimonio, sino bodas de sangre, ¿no? Satanás está pidiendo bodas de sangre con el pueblo de Dios, está buscando completamente exterminar el pueblo de Dios con el decreto de muerte sobre todos aquellos que no aceptan de adorar la bestia. Y esto marca el cierre de gracia para el mundo. Han llenado la copa de su iniquidad. En ese momento, recuerdan que Salomón se levantó airado y manifestó su ira contra Adonías, envió a que Adonías fuera ejecutado. Pues de igual manera Miguel se levanta en el cielo, Daniel 12 versículo 1, Miguel se levanta en el cielo y proclama juicio
contra todos estos líderes de la iniquidad. El juicio no se ejecuta inmediatamente, se ejecutará cuando Jesús venga a la tierra. Pero el juicio se ejecutará. Y el juicio es proclamado por Miguel cuando él se levanta. Cierre de gracia, esto marca el cierre de gracia para el mundo. En este momento, después de la muerte de todos estos hombres inicuos, el reino queda establecido en las manos de Salomón, ¿no? Pero aquí el evento que nosotros vamos a ver, el evento que no vamos a ver, pero que sabemos que se va a estar realizando en el cielo, llevando a cabo en el cielo, es que Miguel, al haberse levantado, eso indica el cierre de gracia, el cierre de su sacerdocio en el cielo. Jesús se cambia sus vestiduras, se quita las vestiduras sacerdotales, se pone sus vestiduras de rey, el manto real. Y Jesús entonces es coronado rey por segunda vez. Jesús es coronado rey, a la séptima trompeta se hace la proclamación del reino y de Jesús como rey, rey de reyes, señor de señores. Aquí Jesús queda plenamente establecido como rey. En este momento, al Jesús recibir su segunda unción como rey, el segundo ungimiento de Jesús en el cielo, por su Padre, en este momento cae también la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios, aquellos que están aún en pie, aquellos que están aún en vida, van a recibir la lluvia tardía para prepararlos para el tiempo de la gran tribulación, las 7 plagas postreras y también el tiempo de vida en la tierra mientras se espera a Jesús, pero que no hay intercesor en el cielo porque la gracia ha cerrado. Así que se necesita un derramamiento del Espíritu Santo poderoso, poderoso. La lluvia tardía será más abundante que la lluvia temprana, y esa lluvia tardía con el propósito de preparar al pueblo de Dios para estar de pie sin intercesor durante el tiempo que caigan las 7 plagas postreras y el tiempo de la venida de Jesús. Luego, cuando Salomón se casa con la hija de Faraón, yo sé que no es una novia santa, pero no obstante, en el antitipo, pues este matrimonio está prefigurando las bodas del Cordero. Jesús se casa con su novia, el pueblo de Dios viaja al cielo, comienza el juicio milenial. Dios le ha dado a Jesús, primero Dios ha puesto todo juicio en sus manos, Dios le ha encomendado toda actividad, todo proceso de juicio está en las manos de Jesús. Y el Señor le ha dado gran sabiduría, consejo, pero sobre todo una gran sabiduría para que Jesús pueda ser un juez justo, de una justicia perfecta, para llevar a cabo este juicio. Los santos, pues como sabemos, como leemos en el libro de Daniel, se abren los libros y los santos van a proceder al examen de los libros. El gobierno de Jesús en este momento, como el gobierno de Salomón, que ya estaba constituido plenamente, pues en este momento el gobierno de Jesús está plenamente constituido. Jesús, se nos dice, como Salomón tenía toda una gran sabiduría, un gran entendimiento de la ciencia de la naturaleza. Jesús también tiene un entendimiento total y absoluto de toda la ciencia y posee en sí toda la sabiduría. Y Jesús está capacitado para llevar a cabo ahora la segunda creación, la recreación, la nueva creación del cielo y de la tierra. Así que Jesús se prepara, hace preparativos para, como Salomón hizo preparativos para la construcción del templo, Jesús también hace preparativos para la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Y de igual manera, como le tomó a Salomón 7 años para construir
el antiguo templo, el primer templo. De igual manera, Jesús en 7 días llevará a cabo y concluirá la obra de la creación del nuevo cielo y de la nueva tierra. Espero que todos hayan visto el poder, la asombrosa luz que arroja esta alegoría sobre la cronología de eventos del fin. Vamos ahora rápidamente a identificar todos los puntos importantes, destacados, donde se arroja mucha más luz de la que teníamos precedentemente. Primero, aprendemos a través de esta alegoría que el contaje de los 144.000 comienza la secuencia final de eventos, es decir, estamos en el último segmento de tiempo. Y este contaje de los 144.000 es algo que ya está cerrado. Los 144.000 han sido contados, enumerados y el número ha sido sellado. ¿Cómo lo sabemos? Es la pregunta que se pueden hacer. Bueno, lo sabemos por la pestilencia que sigue al contaje. Recuerdan que en la alegoría, directamente después del contaje de los 144.000, hay la pestilencia. De igual manera, aquí, en el tiempo del fin, inmediatamente después que se hace el contaje de los 144.000, comienza la pandemia. Y como ya hemos dicho, sabemos que se trata de la pestilencia actual, la pestilencia que está establecida, es decir, el COVID. Ya hablamos de los sacrificios de sangre, espero que esto esté claro, pero si no lo está, en caso de que no lo estuviera, vamos a leer rápidamente un versículo en Daniel 11, vamos a hacer esto rápidamente, para que estemos todos claros en este punto de los sacrificios. Rápidamente, Daniel 11, versículo 38, hablando de la bestia, anticristo dice: honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, en otras palabras, un Dios extraño, como se le llama en otro versículo. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, Con un Dios ajeno, hablando de ese Dios extraño, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que les reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Estas cosas de gran precio no es nada más ni nada menos que la vida humana. Cosas de valor inestimable, dicen otras versiones, cosas de valor inestimable. La cosa de valor más inestimable que podamos imaginar es la vida humana. Eso es lo que está siendo ofrendado como sacrificio de sangre, correspondiendo al sacrificio que hizo Adonías. Así que esta confirmación es la que nos permite decir que la pestilencia de la cual se trata es bien COVID y no es otra cosa, a causa de todos los muertos o en ofrenda de sangre, ¿no? Muertos a causa de la supuesta cura del COVID. Continuemos. El sellamiento inicial de los 144.000 es un sellamiento distinto del derramamiento de la lluvia temprana. Son dos eventos completamente diferentes. El sellamiento de los 144.000 es una unción especial del Espíritu Santo para permitirles que ellos puedan hacer la obra que se les ha entregado en sus manos hacer. El derramamiento de la lluvia temprana, de otro lado, se derramará sobre todo el pueblo de Dios, que será hallado fiel al momento de la prueba del sábado. Cuando se pasa la ley dominical nacional, el pueblo de Dios será aprobado independientemente de en qué país usted vive, usted será aprobado y será juzgado en el cielo
será hallado fiel o será zarandeado. El zarandeo de la iglesia remanente ya ha comenzado. Así que vemos que, hermanos, vemos que estamos en el último segmento. Los 144,000 ya han sido contados, ya han sido ungidos con el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que les corresponde hacer. El zarandeo de la iglesia ya ha comenzado. ¿Por qué? Porque ya comenzó esta división, no división, pero esta separación en grupos. El pueblo remanente está siendo zarandeado, ¿no? En inglés la palabra es tal vez más clara, es como si hubiera, pues no, grupos que están siendo constituidos. El juicio debe comenzar por la casa de Dios y esto lo vemos aquí claramente. Ahora, el punto de la ley dominical nacional tiene que quedar muy claro en sus mentes que la ley dominical nacional, aunque pueda ser en Estados Unidos y que usted esté en otro país, marca el cierre de gracia para el pueblo adventista. A partir de ese decreto de ley dominical nacional en los Estados Unidos, los adventistas del séptimo día van a ser probados. En un periodo muy corto seremos todos probados. Y aquellos que se revelan fieles, aquellos que no se atemorizan, aquellos que no huyen, aquellos que no niegan a su Salvador, aquellos que permanecen firmes hasta el final, ellos serán confirmados por esa lluvia temprana que se va a derramar de manera completamente abundante sobre el pueblo fiel de Dios. Aquellos que no reciban la lluvia es porque han sido zarandeados. En otras palabras, están perdidos y pueden estar en la iglesia sin saber que están perdidos. Y esto me parece absolutamente aterrorizante, hermanos. Esto es aterrorizante. Pero tristemente es muy cierto. Los que no vencerán en la prueba del sábado serán zarandeados y su destino eterno habrá sido decidido. Y su destino eterno habrá sido decidido. Cuando cae la lluvia temprana a la primera coronación de Jesús, caerá, como lo hemos dicho, solamente sobre los fieles. Y este pueblo fiel, junto con los 144,000, van a ir a llenar la tierra de la gloria de Dios. Van a dar el último fuerte pregón y estos hijos de Dios van a manifestar el carácter de Dios plenamente, van a denunciar a Babilonia, la van a condenar. Babilonia está caída, y también van a llamar al pueblo fiel de Dios a salir de las iglesias caídas de Babilonia. Después del zarandeo, la iglesia pura y santa será reorganizada conforme a un patrón divino. Es decir, seremos reorganizados para ser más eficaces en esa gran obra que hay que terminar. La lluvia tardía cae a la séptima trompeta. Esta es la segunda coronación de Jesús, lo dijimos, y esta segunda unción de Jesús que se derrama también sobre su pueblo, los que están aún de pie, a la séptima trompeta. Ya estamos prácticamente al final. Esa lluvia tardía que se derrama de manera aún más poderosa y abundante que la lluvia temprana. Y esa lluvia tardía va a sellar a los santos en la perfección. Los va a sellar de tal manera que nunca más podrán caer. Los sellará para poder estar de pie sin intercesor, frente a Dios, frente al trono directamente, sin intercesor. También los va a preparar de manera terrenal, eso es de manera espiritual, ¿no? Pero de manera terrenal los va a preparar para que ellos puedan resistir esa gran persecución terrible y ese gran periodo de angustia que será
el derramamiento de las 7 plagas postreras. Así que ese es el propósito de la lluvia tardía, por eso es que es diferente a la lluvia temprana. Cada lluvia tiene un propósito diferente, por eso es que se derrama en momentos diferentes. Y esta lluvia tardía marca el cierre de gracia para el mundo. Así que aquí el que es justo, que siga siendo justo, el que es sucio, que siga siendo sucio. Ahora, lo que me entristece particularmente, porque todo esto, hermanos, yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que todo lo que estamos hablando es terriblemente solemne, porque todo lo que estamos hablando tiene consecuencias eternas, consecuencias definitivas. El tiempo casi se ha terminado. No hay más tiempo. No habrá un segundo juicio. Este es el juicio definitivo. Este es el juicio final. Final para la humanidad que está en vida. Así que esto es muy solemne, terriblemente solemne lo que estamos diciendo, con consecuencias eternamente definitivas. Y lo que me entristece tan grandemente, hermanos, es que la iglesia remanente esté tan tibia. Y la razón se nos revela en esta alegoría a través de la Virgen Abishag, que representa, como le hemos dicho, a las 10 vírgenes, a las 5 sensatas, a las 5 insensatas. Y esta Virgen, por su nombre Abishag, nos revela que la tibieza de la iglesia se debe al error. El error que ha entrado en la iglesia, empezando por la cabeza, es decir, empezando por el liderazgo de la iglesia, por la infiltración de los jesuitas en los más altos niveles de nuestra iglesia, y a cada nivel de la jerarquía de nuestra iglesia, esa semilla corrupta ha sido sembrada ni siquiera hablemos de los seminarios donde se forman nuestros pastores. No saben lo que es ser adventista, es decir, hemos perdido completamente nuestras raíces, se ha perdido la identidad de nuestra iglesia y hay un error doctrinal fatal. Fatal en el sentido de fatalidad, fatal en el sentido de que llevará a la muerte eterna, a menos que nosotros como pueblo, los que estamos despiertos, los que estamos llenos del Espíritu de verdad, podamos ayudar a esta iglesia a despertar y a aceptar la verdad presente, que oremos e intercedamos fervorosamente por nuestra iglesia para que el Señor ponga en su corazón el amor a la verdad y que ellos puedan recibir el amor a la verdad y recibir la verdad presente, la cual tiene poder para salvar. Por esta razón, por razón del error, por causa del error que ha permeado toda nuestra iglesia a todos los niveles, que nos ha alejado de las verdaderas doctrinas, las poderosas doctrinas bíblicas, nuestra iglesia no está preparada, en este momento no está preparada para el tiempo de prueba que está a punto de comenzar. Así que a nosotros de orar, de interceder, de hacer todo lo posible por llegar a nuestra iglesia, porque su gracia, toda nuestra gracia, todos nosotros, a la iglesia adventista del séptimo día, nuestra gracia está por cerrar, hermanos, por cerrar. El mundo tiene más tiempo, pero no nosotros, no aquellos que conocieron la verdad. Así que, ¿cómo comienza este tiempo de prueba? Hay 3 momentos en este tiempo, 3 grandes momentos en este tiempo de prueba que comienza pronto, pero para el pueblo de Dios en realidad hay solamente 2 momentos, para el pueblo remanente hay 2 momentos. ¿Cómo se reconoce que ha comenzado este tiempo de prueba? Y bien, hermanos, esto va a comenzar, el tiempo de prueba para el remanente de Dios, va a comenzar por un decreto de vacuna obligatoria. Esto no lo encontramos en la alegoría. Esto lo encontramos de manera muy velada en el libro de Daniel. No lo encontramos en Apocalipsis de ninguna manera, de hecho. Pero sabemos por Daniel y sabemos también por el espíritu de profecía
que el Señor vindicará su ley. Y esto lo vamos a estudiar todo más en detalle en la segunda parte de este tema. Pero por el momento, bástenos saber que el Señor nos probará a nosotros, pueblos remanentes, primero sobre la ley natural y segundo sobre la ley moral. Así que nuestra prueba comenzará con un decreto de vacuna que nos afectará a todos, y el pueblo de Dios tendrá que tomar posición. Y yo les digo ahora, hermanos, el pueblo de Dios no se debe vacunar. Si queremos pasar esta prueba, no debemos vacunarnos. Debemos vindicar y ser testigos fieles a la ley natural de Dios. Debemos confiar en Dios como nuestro sanador. En segundo lugar, el tiempo de prueba culmina con la prueba de la ley moral, es decir, la prueba del sábado. Y ahí se cierra el tiempo de prueba para el remanente. Esta ley dominical nacional, quiero enfatizar, y ya lo hemos dicho, pero lo voy a repetir, independientemente de que usted viva en otro país fuera de los Estados Unidos, usted será probado durante este tiempo que se marca con el comienzo, es decir, el decreto de la ley dominical nacional en los Estados Unidos y la caída de la lluvia temprana. En ese intervalo de tiempo, que sabemos que será un tiempo muy, muy corto, el pueblo adventista será probado. Y los que son hallados fieles van a recibir la lluvia y los otros, como lo hemos dicho, serán zarandeados. El tiempo es muy corto, por eso la hermana White decía, todos estos movimientos finales serán muy rápidos. Todo va de manera muy precipitada, muy acelerada. El decreto de ley nacional dominical en los Estados Unidos comienza el periodo de los 1290 días literales de Daniel 12. Esta es la línea de tiempo, personalmente yo la llamo la línea de tiempo de Satanás, porque ella comienza con la abominación desoladora, que sí, como lo dijo la hermana White, es la ley dominical nacional, pero también es la falsa aparición del usurpador. Y esto lo vamos a demostrar con abundante evidencia en la segunda parte de este tema. Así que por el momento bástenos saber que ese doble evento, porque en realidad es un doble evento, Satanás piensa que el decreto de ley dominical le da derecho legal de aparecer sobre la tierra, de manifestarse, porque lo están adorando a él, que es el Dios del sol, ¿no? Así que él toma eso como pretexto para presentarse como ángel de luz, tratando de usurpar tanto el trono de Dios como el trono de Jesús. Y esto marca, como lo dije, el comienzo de la línea de tiempo de los 1290 días de Daniel 12:11. Este evento es seguido por el inicio de la línea de tiempo de los 1260 días, es decir, por el comienzo del reino del anticristo, su reino tanto espiritual como temporal, es decir, reino sobre la iglesia y dominio absoluto sobre la iglesia, y también reino temporal, reino global, es decir, su reino será a escala mundial. Toda la tierra le adorará, le seguirá, y toda la tierra estará bajo su total dominio como monarca absoluto, y comenzará en ese momento una dictadura de terror, una terrible persecución del pueblo de Dios y un dominio de hierro, ¿no? Precisamente el reino de hierro va a reinar con vara de hierro sobre los habitantes de la tierra. Entre el decreto de ley dominical nacional y el ascenso del anticristo a su trono como monarca absoluto, es decir, luego de la corregencia con los 10 reyes, él es monarca absoluto sobre toda la tierra. Solamente hay 30 días. Solamente hay 30 días, hermanos. Y en algún momento, entre esos dos puntos, se derramará la lluvia temprana,
¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por Daniel capítulo 11, los versículos 44 y 45. Son los que nos permiten entender que la lluvia temprana, las noticias le llegan a Anticristo. Quiere decir que ya se ha derramado la lluvia temprana, quiere decir que ya ha habido el decreto de ley nacional, Jesús ha sido coronado rey, se derrama la lluvia, las noticias llegan a Satanás y Anticristo de que se ha derramado la lluvia sobre el pueblo de Dios, y entonces ellos se apresuran a entonces entronar a Anticristo como el último emperador de la tierra. Y en ese intervalo, en algún momento que no sabemos ni vamos a tratar de establecer, ni vamos a tratar de calcular, en algún momento entre esos dos hitos marcantes se derramará la lluvia tardía, se derramará la lluvia temprana, indicando la coronación de Jesús en el cielo e indicando el cierre de gracia para el pueblo remanente. Así que la bestia comienza su reino de terror y esto inicia la línea de tiempo de los 1260 días literales en Daniel 12:7. Hermanos, yo pienso que hemos visto cosas asombrosas, hemos visto revelaciones absolutamente maravillosas, poderosas. Al Señor le ha complacido mostrarnos esto en su palabra. Al Señor le ha complacido mostrarle esto a la última generación. Nosotros, pueblo remanente, hemos beneficiado de los escritos de la hermana White, que han dado tanto detalle adicional a los grandes detalles que encontramos ya en la palabra de Dios, a condición de saberla entender e interpretar correctamente. Hay muchas revelaciones en la palabra de Dios, y el Señor, además de eso, nos ha manifestado su gran amor, dándonos el espíritu de profecía. Pero ahora, hermanos, el Señor nos demuestra aún más su amor, aún otra manifestación de su gran amor, permitiéndonos comprender todas estas cosas absolutamente maravillosas que ya están en su palabra, que ya estaban escritas, pero que nos describen eventos que el Señor dirigió. Esto es lo que más me maravilla. El Señor dirigió las vidas de sus hijos, el rey David, el rey Salomón y los otros personajes que intervienen, ¿no?, en toda esa cadena de sucesos. El Señor dirigió todo esto. Dirigió la historia de su iglesia, la construcción del templo, todas estas cosas, hermanos, deliberadamente, porque el Señor vio el fin desde el principio y de tal manera ha orientado toda la historia para el beneficio de la última generación. Y para beneficio nuestro, pues ha permitido que estas cosas fueran registradas, porque si no hubieran sido escritas, nosotros nunca lo hubiéramos sabido. Así que no solamente lo determinó, lo definió, lo moldeó, sino también lo escribió, se ha registrado para nuestro beneficio. Y además de todo eso, el Espíritu Santo nos toma por la mano y nos abre el libro y nos quita la venda de los ojos y nos permite ver y entender todas estas cosas asombrosas y maravillosas. Hermanos, yo no tengo palabras para alabar al Señor por ese gran amor que Él nos está demostrando, ese gran amor con el cual Él nos ama a toda la humanidad y en particular a la última generación, para la cual Él ha preparado todo esto. Esto es un hermoso regalo de amor, un hermoso regalo de amor. Señor, te alabamos, Padre amado, porque realmente es absolutamente maravilloso, Señor, lo que tú has hecho. Padre amado, todas estas alegorías, estas metáforas, Señor, estos tipos y figuras y sombras que tú has sembrado
todo a través de tu palabra, para nuestro beneficio, para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para nuestra amonestación. Es un hermoso regalo de amor. Son evidencias tras evidencias tras evidencias de tu gran amor para esta humanidad caída. Y en particular, esta última iglesia remanente, este último pueblo tuyo, Señor, que es precioso para ti como la niña de tus ojos. Con cuán grande amor tú nos amas, Señor. ¿Cómo no podemos amarte? ¿Cómo no podríamos dejar que nuestros corazones se derritan ante este gran amor? ¿Cómo no podríamos permitir que tu Espíritu nos llene de tu gran amor? ¿Cómo no podemos permitirle al Cordero que se siente en el trono de nuestros corazones, Señor? Oh Padre amado, nuestras vidas te pertenecen, Señor. Somos tuyos por creación, por redención y por consagración. Y en esta hora, Señor, yo te presento a tu pueblo remanente. Y yo te pido en el nombre santo de Jesús, el único nombre en el cual hay salvación, apiádate de nosotros, apiádate de tu iglesia. Permite que toda la instrucción que hemos recibido, Señor, a través de este tema, este mensaje, Padre amado, que podamos recibirlo en lo más profundo de nuestros corazones, que este mensaje nos pueda tocar, que nos pueda conmover, que nos pueda redarguir y que podamos, Señor, consagrarnos a ti cada momento de nuestras vidas, que podamos redimir el tiempo y que podamos interceder sin cesar fervorosamente por tu iglesia, para que tú la rescates, Señor, y que este barco no naufrague, pero que podamos atravesar el río Jordán y llegar a nuestro destino, la Nueva Jerusalén. Gracias, mi Señor. Todo lo hemos pedido por fe y lo recibimos por fe. En el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén.